Muy bien. Ok, el mensaje de hoy, como les decía, es la segunda parte del mensaje de este Jesús vive, ¿verdad? Obviamente ya sabemos, hemos hablado de que Jesús vive en ti y en mí. Jesús está vivo. Él obviamente no en su aspecto físico está presente aquí entre nosotros, Él está a la derecha del Padre, como dice la palabra, pero precisamente él necesitaba ascender, él necesitaba irse, porque su cuerpo físico lo delimitaba en cierta manera a estar en un lugar a la vez. En cambio, su espíritu, en forma espiritual, a través del Espíritu Santo, él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. La hermosura de esto también es que el Señor se va para dejarnos su espíritu, porque el plan es que ahora nosotros nos convertimos en su templo, nos convertimos en su morada. Él habita en nosotros, pero Él quiere que nosotros habitemos en Él. ¿Cómo? Bueno, Él ya decidió habitar en nosotros cuando nacemos de nuevo. Pero ahora, para que este espíritu active nuestro espíritu, para que este espíritu active la palabra que está en nosotros ya, para que nosotros empecemos a dar un fruto que va más allá de nuestra capacidad humana, tenemos que escoger habitar en Él. Es recíproco. Él ya escogió venir a habitar entre nosotros, Él ya escogió ahora habitar en nuestro corazón, pero nosotros ahora tenemos que escoger ir donde Él. Estas semanas han sido semanas de muchas cosas, por lo menos para mí en lo personal. Yo sé que para mi tía Jorge y para mi tía Ana han sido semanas de mucho trabajo, de mucho desgaste, preocupaciones que todos tenemos, problemas que hay, situaciones que hay. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? El Señor está llamando a su iglesia, está convocándonos a un despertar, a un nuevo nivel, podemos decir. Algo que para la iglesia inclusive puede ser desconocido, porque la vasta mayoría de la iglesia se acostumbró a una rutina, se acostumbró a una liturgia. Pero el Señor nos está llamando ahora al poder de su Espíritu, a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que entonces a través de Él nosotros empecemos a dar fruto, un fruto que hemos querido dar, pero la misma liturgia no es capaz de darnos. La misma liturgia, la misma disciplina inclusive que podemos tener de aprender y de memorizar, no es suficiente. El tiempo de Dios está cerca. Jesucristo está muy cerca a venir. Lo podemos ver como muy sencillo. Para los que hemos vivido más de 20 años, podemos ver cómo el mundo se está volviendo cada vez más oscuro. Cada vez hay más apatía contra las cosas de Dios. Podemos ver cómo hay dioses ahí por todos lados, paganos, de los cuales no se dice nada, no hay ningún problema. Esos tienen libre presentación. Nadie se queja por ellos. Pero en el momento en el que decimos Jesús, hay guerra, hay problemas. Yo nunca había escuchado de personas siendo arrestadas por orar en el nombre de Jesús. La persecución al cristiano cada día es mayor. ¿Por qué? Por Cristo. Porque en nosotros está la verdad. Porque en nosotros está la única opción de salvación que hay en el mundo. Y el enemigo va a pelear guerra contra nosotros por el mensaje que nosotros llevamos. Porque nosotros representamos el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Entendamos que nosotros no somos cristianos solo para tener un, una creencia que nos haga sentir mejor cuando estamos mal. Tenemos una misión, una responsabilidad, tenemos un llamado, tenemos que ser partícipes de ese reino. Y si nosotros pasamos más metidos en los asuntos de este mundo que con Dios en su presencia, entonces nuestras agendas están teniendo problemas. Nuestra percepción y nuestro entendimiento del plan de Dios no está con claridad. La única manera de que nosotros tengamos claridad es meternos con Él, meternos en su palabra, pero pedirle que nos muestre qué es lo que Él quiere decirnos, que su espíritu nos hable y que nosotros seamos sensibles a su voz, para que entonces logremos una sintonía, una armonía y empecemos a actuar de acuerdo a Él y no a nosotros. Jesús, mis hermanos y hermanas, vive. Él está vivo. Él está realmente vivo.
Él nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a ver un poquito de lo que eso significa, la magnitud de lo que Jesús nos está queriendo decir cuando primero Él dice, yo soy. Él está estableciendo que no hay otro, es Él. Él es la clave, Él es la esperanza, Él es la justicia, Él es la santidad, Él es el poder, Él es la gloria, Él es la sanidad, Él es todo en todo. No hay otra forma. Aquí en este mundo hay dos formas de vivir, en Cristo y fuera de Cristo. No hay término medio. No hay aquello que te digan, es que usted es muy fanático. Sí, nos van a decir fanáticos a los que estamos realmente metidos. Nos van a decir fanáticos a los que caminamos bajo el poder de su espíritu y en obediencia y sumisión a su espíritu. Nos van a decir fanáticos. ¿Saben por qué? Porque lo único que va a brotar de nuestra boca es Cristo. ¿Saben por qué? Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y de lo que abunda de él, en el corazón, habla la boca. Entonces, si en nosotros abunda Cristo en nuestro corazón, es lo que vamos a hablar. Es lo único que va a llenarnos de pasión, es lo único que va a llenarnos de vida, es lo único que va a llenarnos de esperanza, de propósito. Lo demás es darle a César lo que es de César. Y su palabra lo dice muy claro, yo soy. Después él identifica el camino, después él identifica la verdad y después él dice, y la vida. ¿Cuál vida? La que usted está viviendo hoy. Usted no está viviendo una vida porque usted se la merecía o porque usted mandó a pedirla. No, usted está viviendo hoy una vida que le fue dada por Cristo, para Cristo, porque fuimos creados por Él y para Él, no para que nosotros viviéramos nuestras agendas. Pero vamos a descubrir que si nosotros no estamos en Él, entonces sí estamos en nosotros, estamos en este mundo. Lo que este mundo nos enseña de pequeños, sí, que tenemos que estudiar y crecer y desarrollar una carrera y vivir y comprar casa y tener hijos y después todo lo que se nos dice. Y ustedes saben que esta vida es simplemente para ver qué hacemos. Esta vida es para saber si nosotros lo escogemos a Él o escogemos el mundo. Y esta vida es demasiado corta. Y yo creo que para nosotros que hemos empezado ya a avanzar en años, nos damos cuenta lo realmente corta que es. Vamos a irnos a a las primeras escrituras. Vamos a irnos a Éxodo 3:14. Esa la tiene tía Leti. Adelante, Res- tía. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hay una escena en la película de Chosen que la hicieron, obviamente, no sé si es extra bíblica o no, pero realmente amarra preciosamente todo divinamente todo lo que Dios, lo que Jesús es. Es cuando están en Samaria, en una pequeña sinagoga. Y, y recuerdo que Juan, que está con él, Juan le está tratando de ayudar a escoger cuál librito es el que van a leer, porque le pidieron a Jesús leer de la palabra. Y tienen esta discusión de quién es digno y quién no. Y Juan le dice, bueno, aparentemente solo tú, pero ningún hombre. Y Jesús le dice, no, yo soy un hombre. Y le dice, pues sí, un hombre, pero también, ¿verdad? Eres Dios, como diciendo, también eres Dios. Y Jesús se le vuelve y le dice, yo soy el que soy. Y cada vez que yo veo esa escena, siento la magnitud de mi Dios reflejada en unas palabras tan simples como yo soy. Cuando Moisés vio el arbusto y le preguntó al arbusto, ¿a quién le digo yo a este pueblo que me envió? Porque ni siquiera conozco tu nombre. Bueno, y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy. Literalmente él dice, o sea, es como decir, después de él no hay nadie, no hay más, él es. Y su identidad está establecida desde el puro inicio. Vean que esto es Antiguo Testamento y luego Jesús viene a reiterarlo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que yo veo yo soy el que soy, Él no necesita darnos nombres, Él no necesita darnos nada, Él es. Y nosotros tenemos que entender la magnitud de lo que esto representa para nosotros. Él es nuestra solución, Él es nuestra cura, Él es nuestro transformador, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es todo, Él es. Después de Él no hay nada. Y lo más hermoso es que Jesús viene y repite las mismas palabras. Vamos a ver la siguiente, que dice Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará paso. Y esto después me recuerda Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que la Biblia es una carta de amor. Es una carta tan tierna, porque nos está diciendo el Dios de la creación, tu creador y mi creador nos está diciendo, es que ustedes no se dan cuenta de que yo soy su única opción, yo soy su única esperanza. Yo los estoy rescatando y los estoy rescatando hasta de ustedes mismos. Los estoy rescatando del mundo en el que viven, de un enemigo que los persigue y que los odia por mi causa. Los estoy rescatando de sus problemas, pero antes de rescatarlos de sus problemas, quiero que aprendan de ellos. Quiero que crezcan a través de ellos. Porque cuando ustedes dicen, mi problema no es mi problema es cuando yo no estoy en tu presencia. He ahí mi verdadero problema. Porque en tu presencia se cubren todas mis necesidades, se cubren todos mis problemas, se cubren todas mis ansiedades. Entonces, realmente, cuál es nuestra más grande prioridad y cuál es nuestra más grande necesidad? Eso fue lo que a mí el Señor me habló esta semana. Y me habló de una manera tan impactante que yo temblaba mientras le contaba esto a mi esposa. Él tiene que ser nuestra más grande necesidad y nuestra mayor prioridad. Si nosotros tenemos cosas en nuestra vida que representan una mayor necesidad y una mayor prioridad que Él, el orden de prioridades, el orden de necesidades en nuestra vida está mal. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por los frutos que producimos. Si estamos en ansiedad, si estamos en temor, si estamos en incertidumbre, si nos da miedo lo que hablan las noticias, si nos da miedo y nos preocupamos por todo. Una cosa es preocuparse y llenarse de miedo a través de la preocupación y otra cosa es ocuparse. ¿Y saben cómo nosotros nos ocupamos y vencemos? Buscando su presencia, orando, doblando rodillas, intercediendo, convirtiéndonos en la iglesia que el Señor quiere que seamos. Vamos a ir a la siguiente, Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo no he visto una manifestación más espectacular que esta. El principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y comienza con que yo soy. Por eso fue que al principio él escogió yo soy, porque él tenía que describirse en tantas maneras, él tenía que mostrarse en tantas maneras. Y por eso él dijo, yo soy el que soy. Y a lo largo de la palabra, él se fue manifestando. Él fue mostrándonos su nombre. Él fue mostrándonos la magnitud de su poder, de su autoridad, de su amor, de su ternura, de su empatía, de su, realmente, veámoslo así, qué amor más grande el de Dios, que tuvo que enviar a Jesús a morir para salvarnos, que tuvo que enviar a su único hijo para salvarnos. Pero esto no queda ahí. La salvación en Cristo es el primer paso. Después de ahí, lo que viene es, ok, ahora quiénes somos, por qué somos quienes somos, para qué somos quienes somos. Ahí es donde comienza la etapa de
ok, ahora me toca a mí en Cristo. Y vamos a ir a la siguiente sección que le toca a Xiomi. Vamos a ver, Xiomi, entremos con Salmo 32:8. Ok, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Aleluya. Aleluya. Uy, vean, hasta que se me paran los pelos porque estoy viviendo Amén. esto. Estoy viviendo Amén. esto, iglesia. Yo no les puedo venir a ustedes a decir, esto lo hablaba el otro día con mi esposa, yo no les puedo venir a decir a ustedes, regocíjense en sus pruebas, si yo mismo no estoy regocijándome en mis pruebas. ¿Y saben cómo me estoy regocijando en mis pruebas? Porque me olvidé de la prueba y me dediqué a verlo a él. Me dediqué a buscarlo, me dediqué a convertirme en lo que él espera que yo sea en medio de todo esto. Es difícil, por supuesto. Va a haber duda, va a haber incertidumbre, va a haber un montón de cosas. Pero si yo le quito los ojos al Señor, si quito los ojos de lo que Él dice que Él me va a dar, vean, es que primero Él establece que es el camino, ¿verdad? Él dice que Él me va a instruir en el camino que tengo que caminar, que Él me va a mostrar ese camino, que Él me va a dar consejo y que Él velará por mí. Más bien es Él el que está preocupado por mí. ¿Y por qué yo entonces tengo que estar preocupado por el problema? Más bien lo que tengo que hacer es estar en su presencia, es poner mi cabeza en su pecho y decirle, Señor, no me sueltes. Y yo sé que Él no me va a soltar porque su promesa es estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Pero ¿qué es lo hermoso de esto? Estamos viendo su instrucción en donde Él explica que Él es el camino, que Él nos va a instruir, que no tenemos que preocuparnos. ¿Cuántas veces tenemos un problema y nosotros así, ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y empiezan a salir ideas y después empiezan a salir angustia y nos ponemos nerviosos y nos ponemos ansiosos, nos da estrés, el estrés nos enferma, se nos cae el pelo en algunos casos. ¿Y todo por qué? Por no ir a orar. Todo por no ir a buscar la presencia de Dios y permitir que la gloria de Dios tome control de la situación. ¿O es que nuestro Dios es más pequeño que el problema? ¿O es que nuestro Dios es más impotente contra el problema? Jamás no ha existido un problema que Él no sea superior. Es más, en el caminar del agua, escuché una vez a alguien decir, ustedes se han dado cuenta que Jesús camina sobre las aguas que nos ahogan. Y Él lo que quiere es que nosotros caminemos con Él sobre esas aguas. Él quiere sacarnos como a Pedro y que caminemos con Él sobre esas aguas. Pero para eso tenemos que conocer a Jesús. Para eso tenemos que tener una intimidad y una relación tan personal con Él 24/7, me dijo a mí. Imagínense lo que es caminar 24 horas al día, 7 días a la semana en la presencia de Dios, escuchando al Espíritu Santo, renovando mi mente, porque ahora estoy viendo su perspectiva y no la mía, sintiendo con su corazón y no con el mío. Mis pensamientos ahora quedan expuestos a la luz de sus pensamientos. ¿Ustedes no creen que eso sería increíblemente maravilloso? Bueno, les voy a decir una cosa, esa es la expectativa del Señor. Eso no es un sueño de opio, eso no es algo que no es alcanzable, totalmente lo contrario, es a lo que nos está llamando el Señor. Esa es la expectativa, que nosotros estemos tan entrelazados con Él como Él es con el Padre. ¿Para qué? Amén. Para que fluya de nosotros un fruto cuando la Biblia cobra vida en nosotros. Ya está escrita en nuestro corazón y nuestra mente. No es acerca de decirla, es acerca de vivirla. Es acerca de que se convierta en nuestra realidad. Que el manual ahora seamos nosotros manuales vivientes y caminantes. Que seamos evidencia. ¿Por qué? Porque cuando la gente entonces viene y ve las cosas que Dios hace a través de nosotros, son locura. Que yo les diga ahora que Dios está sacando a su iglesia de la forma de cómo este mundo piensa y llevándola al pensar en el espíritu, mucha gente no lo va a entender. Mucha gente no va a comprender la magnitud de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Busquen al Señor, pídanle revelación, muestren que ustedes
Ya no van a jugar a la iglesita. Ya no hay tiempo para eso. Pídanle al Señor que enderece sus caminos. Pídanle al Señor que los lleve de acuerdo a Él y no a ustedes. Pídanle al Señor que sea Él el que transforme su vida y el que le dé propósito. Mire, a mí no me importa la edad que usted tenga. Y le voy a decir por qué. Porque cuando el Espíritu Santo se manifieste sobre su iglesia, la edad no va a ser nunca un problema ni un impedimento. Ustedes saben lo que sería regresar a los 30 o a los 20 y con el poder y la fuerza de esas edades y todavía más porque ahora es en el Espíritu para proclamar las buenas nuevas del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor no puede transformar sus cuerpos físicos padecientes hoy y darle la fortaleza que nunca han tenido? Yo podría sentarme aquí a contarles las cosas que Dios me ha contado, pero muchos de ustedes no están todavía en un nivel de madurez espiritual para recibirlas. Entonces probablemente lo que van a hacer es, este muchacho lo perdimos. Entonces, ¿qué sí les voy a decir? Lo que tienen que hacer para que Dios les revele a ustedes, para que no sea yo hablando, para que ustedes mismos se den cuenta de lo que Dios quiere hacer con su iglesia, de lo que Dios está convocando a su iglesia a hacer. Es poderoso, es increíble. O sea, no podemos detenernos por nada. Cualquier obstáculo que haya el enemigo enviado, créame que es enviado por el enemigo. ¿Para qué? Para distraernos, para que no veamos la meta, para que quitemos nuestros ojos de Jesús. Pero también saben qué, ¿por qué lo permite Dios? Porque el Señor quiere que nosotros vayamos donde Él, porque Él es el que nos va a instruir, porque Él es el que nos va a dar consejos y es el que está velando por nosotros. Si Amén. nosotros no vamos donde Él, nos desconectamos de Él. Y si nos desconectamos de Él, de nada sirve que digamos, soy cristiano. Nosotros no somos cristianos porque tenemos una creencia. Somos cristianos porque el poder de Dios vive dentro de nosotros. Porque Dios mismo en su espíritu está viviendo en nosotros. Tenemos acceso a la mente de Cristo, según Primera de Corintios 2:16. ¿Ustedes para qué creen que la palabra dice eso? Para que suene así como, uy, qué interesante. No, mis hermanos, ustedes pueden pensar como piensa Cristo. Ustedes pueden sentir con el corazón de Cristo. Ustedes pueden ver lo que ve Cristo. Para eso está su espíritu en ustedes, para, Amén. para transformarlos, para convertirlos en un poder que este mundo no ha conocido, pero no para su gloria, para la gloria de Él. Pero primero tenemos que morir a nosotros mismos, porque nosotros somos el obstáculo, iglesia. Nosotros somos el impedimento. Nosotros somos los que aquí no entendemos. Entonces lo que hacemos es que metemos a Dios ¿en qué? En una cajita. Dios es incontenible, inmesurable, incomprensible por cualquier estándar humano. Entonces vivámoslo y dejemos que Dios sea Dios. Si la montaña es muy grande para nosotros, ¿qué es lo que nos dijo en su palabra? Entonces volarán con alas de águila, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes vuelan sobre la montaña con las alas de águila, la montaña se ve pequeñita. Dios es el que hace los caminos donde no existen, el que abre las puertas donde ni siquiera hay una pared. Yo no les vengo a hablar de un Dios que no conozco, les vengo a hablar de lo que sé, de lo que he vivido, de lo que Él me ha mostrado. Soy testigo de esto. Por eso es que tengo en mi boca tanta pasión por lo que les estoy diciendo. Y también les estoy diciendo, ¿saben qué? Porque se está acabando el tiempo, iglesia. Porque no podemos seguir tomando a Dios como una rutina de fines de semana. Tenemos que llevar nuestra fe al siguiente nivel de transformación. Iglesia, Dios está convocándonos. Nos está convocando para la gran cosecha. Esa es nuestra misión aquí, la gran cosecha. Ustedes nacieron en esta época para esto, para la gran cosecha. Pero para que logremos lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros en la gran cosecha, tenemos que estar metidos en Él. No vamos a lograrlo por nuestros propios esfuerzos, por favor. Si a nosotros nos cuesta a veces entender la palabra, nos cuesta dimensionar los secretos insondables de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por nuestro propio esfuerzo.
Dejémonos llevar por el Espíritu. Vean, es el camino de Él, ni siquiera es nuestro, es su camino. Él va a instruirnos y nos va a traer de vuelta al camino que tenemos que caminar. Vamos a la siguiente, que es Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si yo voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Esta escritura me conmueve a lágrimas y les voy a explicar por qué. Porque cuando yo me di cuenta la magnitud del obstáculo que yo era para Dios, entendí la magnitud de mi necesidad de Él para eliminar ese obstáculo, porque ni yo podía hacerlo. Yo no podía sanarme a mí mismo. Yo no podía restaurar mi corazón y mi mente. Yo no podía cambiarme a mí mismo. Si la misma palabra dice que yo no puedo ni agregar cabellos a mi cabeza, ni una hora de extensión de tiempo a mi día. Por eso entonces empecé a pedirle, Señor, examíname. Si tú encuentras algo en mí que yo no puedo ver, que yo no conozco, que yo no entiendo, o en la de menos sí, en la de menos sí sé cuál es mi obstáculo, pero lejos de querer quitarlo, estoy cómodo porque confío en tu gracia. Una cosa es que dependo de su gracia y otra cosa es que confío en su gracia para seguir haciendo porque no quiero cambiar. Un corazón movido por el Espíritu de Dios te lleva, te hace querer cambiar. Te hace esto precisamente. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, nuevamente el camino. ¿Quién es el camino? Él. Es Cristo. Es su espíritu. Es su presencia. Les puedo garantizar que si ustedes buscan y encuentran su presencia, encontrarán el camino. Porque cuando su presencia está en ustedes, son transformados. Ustedes no se van a acordar de los problemas, no se van a acordar de sus preocupaciones, de sus temores, de sus ansiedades, de todo lo que les duele. Van a ser sanados, van a ser restaurados, pero ¿saben qué? Es más fácil a veces dolerse. Vean cómo es la carne de nosotros, que a veces preferimos dolernos, resentirnos, ofendernos, que ir a la sanidad del Señor. ¿Y por qué? Porque nuestras emociones negativas lo que crean en nosotros es apatía. Automáticamente no queremos ir a donde Dios. Vean qué ironía. Preferimos estar enfermos, preferimos estar dolidos, preferimos estar resentidos. Y les voy a decir una cosa. Una vez escuché a un pastor decir, su nombre, ay, en este momento se me olvidó. El Andy, ¿cómo se llamaba por aquello de referencia? El pastor que hablaba de The Bait of Satan. Po- ¿Te acuerdas de la trampa del diablo? John Bevere. John Bevere, gracias. John Bevere. John Bevere lo escuché decir esto. ¿Saben por qué el cristiano no tiene derecho a ofenderse? Porque un cristiano que se ofende se olvidó de que le perdonaron. Later, after life feelings. Se olvidó de qué fue lo que le perdonaron. Vean qué duro. Por eso yo entendí que yo no podía, no tenía el derecho de ofenderme. Sí, las personas que me quieren ofender y que me quieren maltratar, yo los entiendo. ¿Saben por qué? Porque yo comprendo lo que es la carne, porque yo me veo en un espejo y me veo igual a ellos. No, Pero no. aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de al reconocer que el extraviado soy yo y al reconocer de que Él es el camino, ¿qué es lo que tengo que hacer? No toma mucho, ¿verdad? No toma un científico, no toma alguien de la NASA para darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Y vean cómo el Señor primero nos dice, ese es Él es la opción, no hay otra. Después, el camino que tenemos que recorrer es Él. Y vamos a la última, Xiaomi, que sería el Salmo 119, 14. Creo que estás muteada, perdona.
Adelante, Xiaomi, no, estás todavía metido. Ahora sí, dale. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Una Amén. cosa les voy a decir, cuando ustedes empiezan a caminar en armonía al espíritu, literalmente esto ocurre. Vives en una paz, en una certeza, en una tranquilidad, en un gozo, en una llenura, en una plenitud. Y cuando lees la palabra te mueve tan profundamente que no encuentras cómo no vivir ahí. Y basta que tropecemos, porque puede que tropezamos, vamos a tropezar, somos seres humanos. Y eso créanme que está contemplado en la factura que Cristo pagó. Pero inmediatamente nos damos cuenta del abismo, del frío, de la desolación de haber tropezado. Y automáticamente queremos regresar a casa, al calor de su presencia, a la seguridad de sus brazos. Si esta no es la realidad que estás viviendo espiritualmente hablando, mi hermano y mi hermana, es necesario que tomemos la oración con muchísima más seriedad como la necesidad más grande de nuestra vida. Porque nosotros deberíamos ya estar manifestando a estas alturas, algunos, no todos, estas manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida. Si no lo estamos haciendo, les puedo decir que puede ser porque el orden de prioridades todavía no está donde debe estar, lo cual es normal también, de donde venimos. Nuestra mente está programada, literalmente, para decir, sí, Dios primero, Dios es primero, pero vayan a ver cuando pasa un problema. La fe es probada y está siendo probada. ¿Saben por qué el Señor está sacudiendo al mundo? Está sacudiendo a los cristianos, está sacudiendo los matrimonios, está sacudiendo las finanzas, está sacudiendo las relaciones interpersonales, está sacudiendo la comunicación, está sacudiendo todo lo que pueda ser sacudido. ¿Sabe para qué? Para que veamos realmente dónde estamos. Usted se da cuenta en su casa cuando hay cosas que están sueltas, cuando hay cosas que no están en el lugar que deben estar cuando empieza a temblar, cuando hay un terremoto. Porque ahí es donde usted empieza a ver los objetos caerse, usted empieza a ver los muebles moverse. Pero si no hay un terremoto, todo está bien y crees que todo está bien. Bueno, déjame decirte, Dios está sacudiendo a su iglesia. ¿Saben para qué? Para exhibirlos, para que se vean a sí mismos y se den cuenta de que no estaban donde debían estar. Muchas de las pruebas que están llegando a nuestra vida, les voy a ser honestos, están tomándonos desprevenidos. A mí me tomó totalmente desprevenido y lo confieso. Pero ¿saben por qué? Porque yo estaba tan mentalizado en que Dios me iba a bendecir, no que me iba a probar. Pero que Dios me pruebe es una bendición. ¿Por qué? Porque me doy cuenta dónde estoy y lo que tengo que corregir. Y me doy cuenta de que para corregir tengo que meterme más con Él, tengo que orar más, tengo que buscar su presencia, tengo que ir a mi rincón a orar más tiempo. Y entre más estoy con Él, más crezco, más siento su presencia, más siento su amor, más siento su llamado, más siento el propósito de lo que está pasando. Cuando me doy cuenta ni me importa la prueba. Él es la clave, Él es el camino. Él es el camino, iglesia, no hay otro. No hay otro. Y quiero que eso lo tengan muy grabado, no hay otra alternativa. Vamos a irnos a la verdad, Juan 16:7. Vamos a movernos un poquito más rápido. Adelante. Esta lo tenía, creo, hermanita Lidia. Creo que la hermanita Lidia no está, creo que la perdimos. No sé si tal vez. Ah, ahí estás, perdón, ya te vi.
Perdona, Lidia, es que estás sin el micrófono. Dale, tienes que quitar el micrófono, ahora sí. Vamos ¿Ya? a leer, ahora sí. Si quieres podemos leer las 3 escrituras de una vez, porque las 3 Ok. las vamos a analizar, ¿ok? All right. Ok, el 16, ¿no? Empezamos con el 16:7, sí, 7. correcto. Ok. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. ¿Sí? ¿Sigo? Ahora la 16:13. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá que solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Él me glorificará, 14, Ujú. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Y ahora Juan 14:26. Juan, Juan 14:26. 26. Sigo Ujú. entonces. Solo el 26. Sería 14:26. Ok. 26. ¿Dónde está? Espérate. Te puedo Lidia, garantizar que está está en ahí. la pizarra, Ah, bueno, en sí, el screen. lo puedes ver también en la pizarra. Ahí está. 26, ya. Ok, muy bien. No, Dale. yo no lo leo la pizarra porque lo voy a borrar, si no me tapa toda la cara de... Dale. Ok. All right, ok, acá lo tengo, el 26. En aquel día pedirán en mi nombre. Perdona. ¿Es el Juan 14? Capítulo No, 14. no, ese es el 16, 26. No, es Juan 14, capítulo 14, versículo 26. Dale. Oh, 14. Ujú. Unos para atrás. Ok. 26. I got it. Ok. Ujú. Por acá. Ok. Got it. ¿Dónde está este? Esta es una letra tan chiquita. Deja que. Y es que a veces no se le pueden Sí. aumentar las letras a la Biblia. Dale. Tanto a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ok, eso es. Amén. Sigo, Amén. 27. No, Sigo. solamente el 26. Te agradezco mucho. Ok, vamos a ver esto bien rapidito. A ver, Ok. la palabra del Señor nos dice claramente que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a llevar a toda verdad. ¿Ok? Es más, el mismo Jesús dice que él necesitaba irse para que el Espíritu de la verdad pudiera venir. Porque si no, no podía habitar entre nosotros. Él los ayudará y los consolará. No vendrá en cambio si no me voy. Si me voy en cambio lo enviaré. Vean que en la otra dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Estamos hablando inclusive de los eventos que se avecinan antes de la venida de nuestro Señor. Los eventos futuros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es tan importante que el Espíritu nos muestre lo que está por venir, para que estemos apercibidos, para que estemos alertas, para que podamos entender la hora en la que estamos.
Porque ¿qué es lo que le pasó, por ejemplo, a la gente en la época de Noé? A Noé le tomó 120 años construir el arca. Y durante estos 120 años él se manifestó diciéndole a la gente, prepárense, arrepiéntanse, vean que viene juicio, y la gente no le hizo caso. Yo he escuchado a muchas personas durante mucho tiempo decir, no, hombre, pero todo el mundo habla de que Jesús viene desde hace mucho tiempo y no viene. Gloria a Dios que no ha venido. ¿Saben por qué? Porque significa más almas. Pero el tiempo se está acabando. ¿Saben por qué? Porque podemos ver la manifestación de la oscuridad en este mundo, cómo la sociedad está siendo distorsionada, cómo le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, cómo la apatía sobre las cosas de Dios, cómo la televisión se ha vuelto ahora un medio de propaganda satanista. Ya la gente no tiene ni moralidad, no tiene ni conceptos de lo que es realmente bueno y malo. Por eso hay tanta gente allá afuera peleando en pro de un aborto, porque para ellos es la opción lógica. ¿Dónde está el temor a Dios? Se perdió. E inclusive en la iglesia se ha perdido, porque en la iglesia creemos que todo está bien. Pastores comprometiendo la palabra con agendas LGTBQ, lo que sea. Una cosa es amar al prójimo y otra cosa es amar o tolerar el pecado del prójimo. Si nosotros no nos convertimos en los portavoces de la verdad que el Espíritu Santo viene a traer a nosotros, nos estamos convirtiendo en parte del problema. Y la verdad de Dios es ofensiva a este mundo. ¿Saben por qué? Porque es la única opción que tienen para ser libres. Y tiene que cortar, tiene que doler. Créanme que tiene que doler. La verdad duele. Es más, hay un dicho que dice, la verdad peca, pero no peca, pero incomoda. Nos tiene que incomodar, porque si estamos mal, nos tiene que hacer ver lo mal que estamos. De lo contrario, vamos a perder el rumbo, vamos a perder el camino, no vamos a caminar con Él. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre les enviará mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Podemos ver cómo en Juan se reitera el tema. Se reitera el tema en Juan. En Juan se habla del Espíritu Santo. Jesús mismo les dice a los discípulos del Espíritu Santo 2 veces. Él está anunciando su partida. Él está anunciando que se va para el Padre, pero viene el poder del Espíritu Santo. Y yo les digo una cosa. La iglesia pide un avivamiento, pero no está preparada para él. No está haciendo lo que tiene que hacer. Los que están preparados están viviendo un avivamiento. Los que han doblado rodillas, los que se han consagrado a Dios, los que se han dedicado a Dios, están viviendo un avivamiento. Pero hay otros que están esperando que les llueva el agua, nada más, que les llueva el avivamiento. Y no están haciendo su parte. Se van a quedar esperando. Porque para avivarse hay que meterse con Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Él dijo, parte de que Él es la verdad. Bueno, vamos a leer Juan 8, 31, 32. Esa quien la tenía. Y Juan Yo, 4, 24. Ok, vamos a leer esas tres. Juan 8, 31, 32, Juan 4, 24 y Efesios 5, 9. Dale. 8. Ya. Está en la pantalla por cualquier cosa. Ujú. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Después dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Y Efesios 5:9 dice: porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gracias. Muchas gracias, Ingrid.
Un placer. Vean esto. Él es la verdad, ¿no? Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mí, a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy lo que vemos es una iglesia cautiva, una iglesia en temor, que se teme por todo. O ya se les olvidó que hace poquito estaba todo el mundo, bueno, en pánico con el COVID. Que porque cerraron las iglesias, ahora qué vamos a hacer, como que si Dios solo está en la iglesia. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo está el propósito de Dios para nosotros, en nosotros? Si nosotros no nos metemos en la presencia de Dios, no vamos a poder mantenernos fieles a sus escrituras, porque el único que logra eso en nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser fieles a las escrituras porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se opone a esto. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra disciplina, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra memoria, no es por nuestro conocimiento, es por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Vean la magnitud de nuestra dependencia de Él. Y ahí es donde entonces el Señor nos dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Primero tenemos que pasar al ámbito espiritual para que ahora sí la verdad cobre vida en nosotros. Y ahora sí nuestra adoración es al nivel de Dios, es en el lenguaje de Dios, no en el de nosotros. Y entonces en retorno de eso dice, porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Usted camina erguido, tiene un corazón lleno de amor para el prójimo, lo conozca o no lo conozca. Y usted siempre quiere hacer el bien. No deja que su lengua le gane, porque es muy fácil hacer conversación y cuando usted se da cuenta está contando intimidades de otra persona. Pero es que esa es nuestra naturaleza humana. Vea, y en las familias hay características muy vacilonas. Hay familias que por naturaleza son chismosas. Hay familias que por naturaleza son mentirosas. Hay familias que por naturaleza son víctimas de alcohol. Hay otras que son de juegos de azar. Hay otras que tienen hasta 3 o 4 problemas de un solo. Pero es que esa es nuestra naturaleza humana. Hay familias en donde los hombres no pueden ver una mujer porque no pueden no desnudar a esa mujer con sus ojos. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en la carne. Y no necesitamos a Dios. Y no necesitamos a Dios entonces. Pero si nosotros realmente caminamos en su presencia, el Espíritu de Dios opaca toda nuestra carne y nos empieza a ver a través de Él y empieza a actuar, empezamos a actuar en Él y empezamos a vivir en Él y literalmente todo esto empieza a cobrar vida. Y en nosotros hay bondad y justicia y verdad. Les voy a dar un ejemplo. Algo tan sencillo como que yo fui al supermercado y compré unas poquitas cosas, unas verduritas, qué sé yo, unas cebollas, chiles dulces y yo iba a comprar 2 consomés no, no me alcanzaba para comprar las botellas estas de sazón, ¿verdad? Para sazonar la carne. Entonces lo que hice fue, bueno, tengo la botella, lo que hago es que compro 2 bolsitas pequeñas de refill que me alcanzan mejor.
Pero cuando yo estaba sacando las cosas en él y poniéndolas en el mostrador para que la muchacha me cobrara, ya la muchacha me cobró, yo pagué y ya yo iba a poner las cosas otra vez en el carrito y vi las dos bolsitas ahí. Ni $1 costaban. Menos de $1 costaban, no, probablemente costaban un poquito más de $1. Las dos. Y yo iba a decir, bueno, de por sí, no es como que se van a ir en quiebra por, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me frenó. Es que eso no es actuar injusticia, Jerry. El problema no es el valor del objeto que estás decidiendo no pagar. El problema es que estás decidiendo no actuar en la justicia de Dios. Y si tú eres un representante del reino de los cielos, no importa el objeto o su valor, lo que importa es actuar en justicia. Y yo les juro que en ese segundo que sentí eso, yo me congelé, inmediatamente lo saqué y dije, disculpe, tengo que pagar por esto, se me olvidó. Yo no voy a perder bendiciones para mi vida por un objeto que vale menos de $2. Pero ¿cuántos de nosotros a veces, no importa? Entonces, ¿a quién estamos reflejando? Nos hemos acostumbrado tanto a no reflejar a Dios que cuando tenemos que reflejar a Dios ya es como, es una exageración, ¿para qué tanto? Por eso es que tenemos que conformar nuestra mente a la de Él y no a la nuestra. Y para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarnos el camino, para llevarnos al camino que es Él. Y dice aquí, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de quiénes? Libres de ustedes mismos, porque ustedes son este enorme grillete que está aquí. Ustedes son el problema. Ustedes tienen que ser liberados de ustedes mismos. Y mientras ustedes no sean liberados de ustedes mismos, lo único que van a manifestar es a ustedes mismos y no a Cristo. Y por eso es que yo vengo a decirles que yo necesito morir a mí mismo para dejar de ser yo, para que sea Cristo en mí. Y esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad, ese es mi enfoque, esa es mi prioridad, esa es mi necesidad. ¿Que todos los días lo puedo hacer? No, a veces fallo, pero mi corazón está en el lugar correcto porque el Espíritu Santo me, me, me despierta, me juzga, me mueve. Y para eso dice la palabra que no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Porque yo sé que yo voy a Él y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname y ayúdame a que esto nunca me vuelva a pasar, por favor. El temor a Dios. Ok, vamos a Juan 1, del 1 al 5. Esta creo que la tenía tía Rosa. Adelante, tía. Ok, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Es Gracias. eso? Sí, esa es hasta ahí. Ujú. Ahí nos está diciendo que literalmente antes de que existiera la vida en el ser humano, ya Él estaba ahí. Amén. Ya Él estaba ahí. Y que por medio de Él fuimos creados. No existe nada que Él no haya creado. En Él estaba la vida. Y la vida también era la luz de la humanidad. Lo que usted y yo tenemos hoy como vida es porque Él nos la dio. Y a veces no entendemos la magnitud de esto. A veces estamos tan acostumbrados a vivir que no estamos entendiendo que nuestra existencia es un reflejo de Él. Es Él.
Si nosotros no estuviéramos con vida de Cristo en nosotros, en el sentido del soplo de vida, estaríamos en la... no, es más, no existiríamos. Pero vean qué hermoso que es Él, que aún a pesar de que yo antes de venir a Cristo, yo tenía vida en mi cuerpo físico, no en el espíritu, pero lo tenía en el cuerpo físico y ya el Señor andaba detrás mío para Amén. provocarme a venir a Él, para arrepentirme, para venir y conocerlo, para que Él me rescatara de Jerry. Pero ya yo tenía la vida de Él en mí, porque no hay otra vida que no venga de Él. Y si nosotros escogemos utilizar esta vida y malgastarla fuera de Él, lejos de Él, no podemos quejarnos de lo que va a ocurrir porque todo tiene un fruto. Vamos a Romanos 8. Adelante. Ok, Romanos dice que es 8:34, ¿verdad? Solamente así. Espérate para ver. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. ¿Quién nos condenará si estamos en Cristo? Esto va muy claro. Si nosotros estamos en Cristo, aun cuando tropecemos, estamos en Cristo. El Señor ve nuestro corazón. Él entiende nuestras impotencias, nuestras faltas de capacidad en ciertas áreas. Si hay alguien que tiene la empatía del universo es el Señor, porque Él vivió como un ser humano y Él sabe el peso del pecado sobre nosotros. Por eso es que Él tenía que morir. Por eso es que Él no dudó en hacerlo. Tal vez en su momento de debilidad humana podríamos decir, Él dijo, Señor, si esta copa pudiera pasar de mí, porque lo que venía para Él era enorme. Yo creo que ninguno de nosotros se hubiera puesto su nombre en la lista para crucificarse, ¿va? Pero ¿qué pasó? Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Ahora Él resucita, se va para el Padre, está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre y es Él quien te intercede por nosotros. Nadie más. No es como nos han enseñado en algunas otras culturas eclesiásticas o religiones que hay todo un montón de gente ahí intercediendo o que, ¿cómo se llama? La misma mamá está intercediendo, ¿no? Es Él, porque Él es el único digno de abrir los sellos. Él es el único digno porque Él pagó con su sangre. Y eso hasta la mamá lo sabía. La magnitud de nuestro Señor es increíble. Él es el camino, la verdad y la vida. Él vive, Él está allá con el Padre, pero su Espíritu está aquí con nosotros. Y su Espíritu, vean qué hermoso, está aquí en nuestro corazón, pero también está allá. Amén. Entonces, que sean las cosas aquí en la tierra como en el En el cielo. cielo. Pueden ser las cosas aquí en la tierra como en el cielo, pero por favor, si ya nos dio todo lo que necesitamos, ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es activarlo. ¿Y cómo lo activamos? En intimidad, orando, 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 leyendo su palabra y pidiendo revelación, que esa palabra se convierta en una rema, que empiece a llenar nuestra copa, que llene nuestra lámpara de aceite para que nuestra lámpara de luz, ¿saben quién es la luz? Es Él. ¿Saben quién es el aceite que llena nuestra lámpara? Es Él. Todo es Él. Todo es Él. Y vamos ahora a Salmos 45:6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de Amén. justicia es el cetro de tu reino. Amén. Es eterno. Estamos hablando de que Jesús no tuvo un principio ni tiene un fin. Él ha existido por siempre y para siempre. ¿Quiénes somos nosotros para creer que sabemos más que Él?
¿Quiénes somos nosotros para pensar que nosotros entendemos más que Él? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos sin Él? Él vive, iglesia. Él vive en ti y Él vive en mí. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar con una rutina de un estudiecito aquí, un estudiecito allá, con liturgias? ¿O vamos a verdaderamente permitirle a Él que nos transforme y nos convierta en las personas que realmente somos? No las que hemos conocido en nuestra vida en la tierra, sino las que somos realmente en el Espíritu. Vamos a permitirle a Él que nos transforme. Vamos a permitirle a Él que Él cumpla su propósito para el cual nos tiene aquí con vida a esta hora, a una hora en la que se aproxima su venida, a una hora en la que está sacudiendo al mundo, a una hora en la que se avecina el mover del Espíritu Santo más grande de toda la historia, pero también el juicio más grande para esta tierra. ¿Quieren ser partícipes de esto? ¿Quieren ser transformados? ¿Quieren convertirse en parte del ejército de Dios, en parte del staff? Bueno, ¿qué necesitan cambiar? ¿Qué necesitan entregar? ¿Qué necesitan renunciar? ¿Qué necesitan sanar? ¿Qué necesitan quitar como estorbo? Porque hay algo entre ustedes y Dios que les está impidiendo llegar a cumplir ese propósito. ¿Cuántas veces me han escuchado a mí decirlo? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto tiempo va a tomar para que podamos avanzar? Vean que, vean que a los hombres y mujeres y niños y ancianos de la época de Noé les tomó 120 años escuchar estas advertencias y solo entraron 8 al arca. Nadie entró. No vamos a ser de esos, ¿verdad? No vamos a ser de los que oyen pero no escuchan. Por algo el Espíritu dice, el que tenga oídos, que escuche. ¿Por qué? Porque el Señor ya no está jugando a la iglesita, está convocando. Y el que se sienta impotente, incapaz, lo que sea, perfecto. Eso es el material que necesita el Señor. ¿Saben qué es lo que quiere el Señor? Voluntad, un corazón dispuesto. El Señor hace el resto. Es más, Él se deleita en nuestras debilidades, porque Él es el fuerte, dice su palabra. Finalmente vamos a Romanos 7. Vi, Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, los cuales los llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu, en la nueva tradición viviente. y me encanta eso. Ahora podemos vivir en el Espíritu, no por la ley. Si nosotros no vivimos por el Espíritu, estamos viviendo por la ley. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? El fruto que aflora de nosotros es el que nos evidencia. Así de sencillo. Decisiones difíciles, por supuesto. No sé hacia dónde agarrar, no sé, Él es el camino. Él es, Él es la clave, Él es el objetivo, Él es la meta. Él tiene que ser tu mayor prioridad y tu mayor necesidad. Y esto que me encantó, esta escritura que me dio mi esposa esta semana, porque nos dice que verdaderamente
el Señor, la intención de Dios, es cambiar el juego, es cambiar de la ley, de la reacción humana natural a la espiritual, en donde Él es rey, en donde Él domina, en donde Él instruye, en donde Él guía, en donde Él transforma, en donde Él sana. Pero para hacer eso nosotros tenemos que dedicarnos a Él, tenemos que invertir tiempo en Él, tenemos que estar en Él. De hecho, a mí me lo dijo 24/7. Adri, ¿querías decir algo? Se me abrió el micrófono. Sí, Pi, ya te lo Ay, cierro. perdón. Tranquila. Em, donde nosotros verdaderamente caminemos en el Espíritu. Es que, iglesia, se los puedo decir a nivel testimonial, es otra cosa, es otra cosa. Es increíble, es espectacular. Puede que el camino no sea tan sencillo, pero vale la pena. Y créanme que el Señor los va a proteger, los va a instruir, algunas veces los va a probar, algunas veces va a dejar que, que tengan que ustedes pasar la prueba en fe. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nosotros nos demostremos de qué estamos hechos y que le demostremos a Él de qué estamos hechos. Si verdaderamente lo que decimos con nuestra boca es nuestra realidad, o nos dejamos manipular por las emociones de ansiedad, de temor, de preocupación, son humanas, por supuesto que son humanas, pero entiendan de que el Señor quiere que nosotros ya no vivamos en esos temores, ya no vivamos en esas dependencias de nuestras emociones, sino que vivamos por el Espíritu. Que la magnitud de esto les sea revelado, porque yo pienso a veces que si esto no es revelado, no se puede dimensionar. Y yo le pido a mi Señor en esta noche que esta información que les he compartido les sea revelada, así como a Pedro le fue revelado quién era Jesús. Yo le pido al Padre en esta noche que les revele y les manifieste lo que hemos hablado aquí en la noche. Puede que tengan que volver a ver el video varias veces. Para eso es que lo estamos grabando. Pero lo más importante de todo es que ustedes le pidan al Señor, abre mis ojos, muéstrame lo que no estoy viendo, ayúdame a comprender lo que no estoy entendiendo. No nos quedemos en solo escuchar y ya, porque ya no hay tiempo para hacer eso. Si no nos preparamos, si no tomamos acción, si no preparamos nuestras casas, si no nos convertimos en la fuente de amor de Dios en la tierra para nuestra familia y el prójimo, entonces, ¿en qué estamos? No permitamos que nuestros dolores y nuestros temores nos hagan enfocarnos en nosotros mismos, porque eso sería un error garrafal. Nuestro enfoque tiene que ser el Señor y el Señor se ocupa del resto. Iglesia, este es el mensaje que les traía a ustedes. Recuerden, Cristo está vivo, Cristo vive y Él tiene un propósito, Él tiene un plan, Él tiene un objetivo y esto se cumple a través del Espíritu. Él quiere que nos convirtamos en una iglesia 100% espiritual, pero Él es el que hace el trabajo de hacernos espirituales. Lo único que tenemos que nosotros hacer es ir a Él, buscar su presencia y cuando la encontremos, aferrarnos a ella y decirle, Señor, no me sueltes, porque yo no te voy a soltar. Algo que me encantaba de Jacob era eso, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen esa actitud? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo no te suelto hasta que tú me bendigas?